Quería compartir para arrancar lo que dice el libro de Jeremías, desde el capítulo 31, desde el versículo 26. Dice así: He aquí que vienen días, dice el Señor, que sembraré a la casa de Israel y a la casa de Judá simiente de persona y simiente de bestia. 31 y versículo 27. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá con la simiente del hombre y con la simiente de la bestia. Será tal como me apresure contra ellos para desarraigar, demoler, derrumbar, destruir y hacer el mal, así me apresuraré sobre ellos para construir y para plantar, dice el Señor. En esos días no dirán más: los padres comieron uvas en agraz y los hijos sufren de entera. Sino que cada uno por su iniquidad morirá, toda persona que comiere agraz se debilitará sus dientes. He aquí que vendrán días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que concerté con sus padres en el día que los tomé de sus manos para sacarlos de la tierra de ellos, dice el Señor, sino que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Eterno. Pondré mi ley en sus entrañas y en su corazón la escribiré. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No enseñará más un hombre a otro, ni un hombre a su hermano, diciendo: conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde los menores hasta los mayores, dice el Señor, porque disculparé a su iniquidad y a su pecado no recordaré más. Así dice el Eterno, que da el sol por luz durante el día y las ordenanzas de la luna y de las estrellas por luz de noche, que agita el mar para que rujan sus olas y cuyo nombre es Eterno de los ejércitos. Si se salen estas leyes delante de mí, dice el Señor, entonces también la descendencia de Israel cesará de ser nación delante de mí todos los días. Así dice el Eterno, si en lo alto el cielo puede ser medido y las funciones de la tierra exploradas abajo, yo arrojaré toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, dice el Eterno. Y aquí vienen días, dice el Señor, que será construida la ciudad para el Señor, desde la torre de Hananel hasta el pórtico del vértice. Saldrá más allá el cordel para medir delante de él, hasta junto en la colina de Geret, y rodará Guad, todo el valle de los cadáveres, la ceniza y todos los campos, hasta el arroyo de Kidrón, hasta el vértice del portón de los corceles hacia el este. Será sagrado para el Señor, no será desarraigado ni será demolido nunca jamás. Comparto este versículo del capítulo de Jeremías porque habla acerca del pacto que Dios hará en la nueva vida con los hijos de Israel. Acá es clara la palabra, dice: haré un pacto nuevo, y que muchas veces los creyentes utilizan este versículo para decir como que el pacto que había hecho con el pueblo de Israel anterior está vencido y él va a hacer un nuevo pacto y lo va a implantar en sus corazones, pero si leemos versículos atrás, que muchas veces cometemos el error de no leer el capítulo entero, dice perfectamente que el nuevo pacto lo iba a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aquellos extranjeros que quieran unirse al pueblo del Señor se van a unir al pueblo de Israel, bendito de Dios, el pueblo de Adonai, ¿no? Y un poco vamos a hablar hoy de eso, acerca de la vida de José, de Israel, ¿no? De todo lo que tuvieron que pasar por la envidia de sus hermanos, ¿no? Y que la historia va a hacer recordar también un poco a lo que durante la historia ha sufrido el pueblo de Israel. Primero, como antes de cantar, y ya que se viene una fecha bastante polémica, una fecha bastante especial para el cristianismo, no así para los que somos hijos de Dios y que vamos a la palabra y que tratamos de celebrar la fiesta del Señor, sino que viene para la celebridad la Navidad. Y quería tocar un poco el tema y hablar un poco acerca de ella, ¿no? Porque nosotros hace unos años ya no venimos celebrando la Navidad como
lo hace el resto del mundo, no porque no creamos en Jesús como Mesías, no como que no creamos cómo nació Jesús, lo tenemos en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, creemos profundamente en cómo nació el Mesías, que vino producto del Espíritu de Dios y que entró en María y nació, y de la forma que nació en Belén. Todo eso estamos de acuerdo, no tenemos ninguna discusión sobre esas cosas. Lo que sí no podemos decir es que Jesús haya nacido un 25 de diciembre, porque es una mentira, ¿no? Y los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios y que creen y tienen su fe en el Mesías, saben que la verdad nos hace libres, ¿no? Y hace unos años, con mi familia decidimos no celebrar la Navidad, por lo menos como la celebra el mundo. Sí compartimos una cena familiar, un tiempo en familia, pero no le mentimos a nadie diciéndole que ese es el día que nació Jesús, que la Navidad es Jesús, porque el mundo no celebra la Navidad como nosotros pensamos. Le interesa el arbolito, le interesa Papá Noel, le interesan los juguetes, una marca comercial como Coca-Cola que promocionó a Papá Noel, ¿no? Y que hasta el día de hoy está, ¿no? Y que son todas cosas que realmente no tienen justificación y no encontramos argumentos en la palabra de Dios, ¿no? Me río un poco a veces, ¿no?, de cómo los cristianos son selectivos, o los creyentes, ¿no?, sean católicos, evangélicos, de la religión que fuera, desprecian o menosprecian las fiestas que encontramos en la palabra del Señor. 7 fiestas que son dadas por el Señor, que no le damos ni bolilla, y que preferimos celebrar una Navidad con cosas paganas, ¿no?, arbolitos, luces de colores, Papá Noel y todo eso, y esa le encontramos cualquier justificación para hacerla sin ningún problema. Pero la fiesta del Señor ni las recordamos en el momento. Hay algunas iglesias ahora evangélicas que están recordando las fechas y las fiestas del Señor y van creciendo en la palabra del Señor correspondientemente. Pero realmente me da risa cómo muchas veces nos excusamos por algunas cosas y para otras ¿no? Conocido yo gente como pastores, líderes, amigos, ¿no?, que han hecho en sus prédicas decir que cuando antes de conocer a Cristo, ellos, por ejemplo, no sé, un pastor que me acuerdo de una prédica que dio, ¿no?, que escuchaba a los Beatles, era fan de los Beatles, pero cuando se acercó al Señor lo dejó, ¿no?, porque los Beatles cantaban en el LCD, qué sé yo, ¿no? Si bien no está diciendo que no escuches o lo contrario, pero un poco con la prédica te va diciendo, ¿no?, que eso era algo que escuchaba antes, que ahora hay que escuchar música solamente cristiana, música religiosa. Y de repente lo ves ahí en su casa con el arbolito de Navidad, esperando la Navidad, los luces de colores, ¿no? Un líder de jóvenes que dice que los Guns N' Roses lo ponían nervioso, entonces cuando se convirtió el Señor quemó los discos de los Guns N' Roses, ¿no?, porque le hacían mal, y resulta que también feliz Navidad, feliz no sé cuánto, ¿no? Una persona que alguna vez criticó que cuando yo usaba en mis tiempos de juventud pelo largo y arito, con una cruz y un arito acá, y me dijo, eso no es de Dios, y después lo ves publicando ahí, feliz Navidad, arbolito de Navidad, Papá Noel, regalos, una tontería. O sea, las personas eligen qué es lo que le conviene hacer y qué es lo que le parece mal a ellos, y de esa forma le imponen a ellos cargas que ni siquiera ellos mismos pueden cumplir. Porque después, si vos quemás un disco de los Guns N' Roses, no porque yo no tengo que opinar a nada de eso, al contrario, me gusta la música y pienso que la música es buena y no tiene que por qué, salvo que, bueno, si nos genera cosas malas, obviamente la tenemos que sacar de nuestra vida, pero quiero decir, no tiene nada de malo escuchar música secular. Pero bueno, el cristiano que dice, no, eso está mal, escuchar música religiosa. Sí, pero se viene una película de terror. Sí, pero festeja la Navidad. Vamos contra Halloween, pero después ponemos un arbolito y hacemos una celebridad que conmemora el dios Sol, ¿no?, que es una fiesta romana, no es judía, que es una fiesta que no está en la Biblia,
que ningún condimento de lo que han puesto sobre la Navidad tiene que ver con la palabra del Señor. Bueno, eso era un poco lo que quería compartir acerca de la Navidad, ya que se viene ahora, ¿no? Y el fin de año, que para nosotros tampoco es el fin de año porque seguimos con la Biblia, es el mes de Nisan, que cae entre marzo y abril, nos guiamos bajo el calendario lunisolar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por permitirnos por hacer este vivo, que tenemos que bendiga, Señor, especialmente a las personas que nos están viendo, Señor, que seas tú, Señor, dando el entendimiento de la palabra, Señor, que puedan, Señor, entender, Señor, tu palabra, Señor, y que vamos a dar bendición para mí, mi esposo, te pido, Señor, que los guíes, Señor, en la palabra que va a compartir, te bendecimos. Amén. Amén. La parashá que toca esta semana se llama Vayesef, y abarca el libro de Bereshit, conocido por el libro de Génesis, capítulo 37, 1 al 40, 23. Lo que he elegido está en el libro de Génesis, capítulo 37. Entrando un poco en el tema, antes de lo que voy a leer, ¿no? Jacob se establece en la tierra de Canaán. José tiene 17 años, pastorea las ovejas de su padre junto con sus hermanos y era medio pegado a los hijos que tenía Jacob con Bila y Silpa. Pero José delataba, o decía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le contaba a Jacob todo lo que la mala fama que tenían los hijos, parece, de Bila y Silpa. Eran sus hermanastros y José le declaraba a Jacob todo lo que ellos hacían. Pero Jacob, que tenía estos 12 hijos, él amaba a José. Y para recordarlo, ¿no? Era el hijo que había tenido con su gran amor, que era Raquel. La Torá lo deja bien en claro cuando él trabaja a los 7 años para poder casarse junto a ella. Le habían parecido pocos porque él estaba muy enamorado de Raquel. Después su suegro lo engañó y le dio primero a su hija mayor, Lea, por ende a través del engaño. Entonces Jacob se tuvo que comer 7 años más trabajando por el ganado, por Raquel, y también tuvo que trabajar por el ganado 6 años más. Volvió, y como lo leímos en el capítulo anterior, a enfrentar a su hermano con el temor que tenía, pero estuvo todo bien y tranquilo. Pero la vida de Jacob tuvo muchos vaivenes, ¿no? Su esposa muere estando embarazada y dando a luz, teniendo a Benjamín y queriendo nombrarlo hijo de su tristeza, Benoní, pero a su padre le pone Benjamín hijo de su felicidad. Entonces ahí entendemos que más allá del dolor de Jacob, su gran amor había sido Raquel, ¿no? Y sus hijos, tanto José primeramente, porque era el primogénito, por ser el hijo de Raquel, ¿no? Junto con Benjamín. Pero José tenía hermanos más grandes, porque Raquel no podía quedar embarazada, por ende Lea había tenido 4 hijos con Jacob, y después empezaron las discusiones entre las mujeres, ¿no? Y haciendo lo que hizo Sara, incorrectamente, dándole una sierva al marido para que pudieran criar ellas hijos y serlo como ellos hijos propios. Raquel le entrega una criada y luego Lea, viendo que no podía tener más hijos, hace lo mismo, pero en definitiva sigue después teniendo más hijos. En total tiene 12 varones y Dina como mujer, pero de entre todos esos hijos Jacob comete el error que cometió quizás también Isaac, de tener un preferido, ¿no? De amar a uno. Todos sus hijos eran iguales, pero Jacob amaba a José, pero era porque era el hijo de su vejez y era hijo además de la mujer que él amaba. Entendiendo esto, los hermanos, en el versículo 4 dice: vieron sus hermanos que a él amaba a su padre más que a todos ellos, lo odiaron y no podían hablarle pacíficamente. Tenía todo el tiempo José a sus hermanos en contra. Eran de su misma sangre, algunos eran hermanastros primos porque Lea y Raquel eran hermanos,
¿no? Y él tenía más relación, me llamó la atención eso en el texto, con los hijos de Bilha y de Zilpa, pero eran los más terribles, ¿no? Digamos así. No sabemos que los hijos de Jacob, por vengar a su hermana, terminaban destruyendo una ciudad, engañando a Siquem, ¿no? Más allá del error que había cometido Siquem, ¿no? De abusar de la hermana de ellos. Tuvieron un acto horrible de matar toda una ciudad que se había decidido circuncidar y ser parte del pueblo de Israel, ¿no? Pero, de todas maneras, Dios siempre estuvo con Jacob y lo protegió y no permitió que ninguna nación lo atacara en ese momento. Pero esto de los hermanos odiando a José me lleva directamente a lo que muchas veces ha atravesado el pueblo de Israel, a lo que ha atravesado el antisemitismo durante las historias, ¿no? De tener hermanos, no solamente los árabes, sino de otros países, ¿no? Que por envidia, ¿no? Y es lo que yo siento, ¿no? Por el amor que el Padre tiene con el pueblo de Israel, ¿no? Lo odian o no saben hablarle pacíficamente. Siempre tienen que estar en guerra, siempre tienen que estar tirando bombas, siempre si Israel ataca le tienen que criticar cualquier cosa, decir que están haciendo mal, ¿no? Y eso pasa justamente cuando la envidia, la soberbia sobrepasa cualquier cosa, ¿no? Y este amor que tenía Jacob hacia José provocó la ira, el odio de estos hermanos que iban a terminar haciendo una cosa terrible. Pero vamos a ver ahora que José empieza a despertarse de su llamado a los 17 años y va a tener un sueño que él va a contar, que como siempre decimos, la Torá no explica, José lo cuenta. ¿Cómo lo cuenta? Si lo cuenta porque lo vio y estaba buscando la interpretación, la ayuda de sus hermanos, de su padre, a ver qué de ese sueño era lo que quería decir, o si él lo contó entendiendo ese sueño y sabiendo que algo iba a venir bueno para él, pero sin entender quizás que eso provocaría la ira, el dolor, ¿no? De sus hermanos. El versículo 5 dice: soñó José un sueño y lo refirió a sus hermanos. Entonces aumentaron más en odiarlo. Dijo a ellos José: oigan, lo ruego, este sueño que he soñado. De aquí nosotros estábamos atando gavilla dentro del campo, y aquí que se levantó mi gavilla quedó parada. Y aquí la rodearon nuestras gavillas y se postraron ante mi gavilla. Entonces le dijeron sus hermanos: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O gobernarás tú sobre nosotros? Entonces aumentaron más en odiarlo por sus sueños y por sus palabras, ¿no? Entonces acá vemos que José tiene un sueño y él lo cuenta. Vuelvo a repetir, no sabemos la intención de José. Creo que lo hizo desde el fondo de su corazón porque lo soñó, lo interpretó y lo quiso contar y buscó la ayuda de sus hermanos, y sus hermanos, eso provocó que lo odiaran más. O quizás José tuvo un poquito, no voy a decir soberbia, pero quizás sintió ese sueño y que era de parte de Dios y sintió que lo tenía que compartir y mirar lo que soñé y eso provocó obviamente la ira infalible de sus hermanos. Después dice el relato que soñó nuevamente otro sueño, se lo relató a sus hermanos y dijo: he aquí soñé un sueño nuevamente, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y relató a su padre a sus hermanos, y entonces le reprendió su padre diciéndole: ¿qué es este sueño que has soñado? ¿Acaso vendremos yo, tu madre, tus hermanos, a postrarnos a ti a tierra? Le tuvieron celos sus hermanos, pero su padre aguardó el asunto. ¿No? Acá vemos que vuelve a repetir José su sueño, vuelve a contarle a sus hermanos, y la respuesta ahora, no solo de sus hermanos, sino de su padre, que entendieron el sueño como que se iban a postrar delante de él y que esto no podía ser posible porque, bueno, el hijo primogénito era Rubén, ¿no? Había que atravesar varios hermanos para que José pudiera hacer algo, ¿no? Así, o que se pudiera suceder algo así. Pero Dios mostró su voluntad o lo que iba a pasar más adelante, y quizás eso también nos habla que muchas veces Dios nos muestra sueños, nos muestra cosas
y no tenemos que quizás ir nosotros corriendo a contarle, quizás nosotros en nuestra confianza queremos ir a nuestro amigo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, o eso, a contarle el sueño que Dios nos dio, el anhelo que tenemos en nuestro corazón, pero eso genera la envidia de aquellos, no de un enemigo, como decía David, sino del que está al lado tuyo, ¿no? Que puede terminar produciendo con esa envidia y con ese odio que los sueños, o sea, lo que Dios pone en el corazón lo va a cumplir. Pero, bueno, José tuvo que pasar por muchos, ¿no? Entonces, Jacob le pide a José el otro día que vaya a donde están sus hermanos, ¿no? Y sus hermanos habían ido donde estaban y él no los podía encontrar y encontró un hombre en el camino y escuchó a los hermanos hablar que iban hacia Dotán, ¿no? Y él los siguió, pero cuando vieron a sus hermanos que ellos vinieron y que los habían encontrado en Dotán, ellos lo vieron de lejos y cuando todavía no se habían acercado a ellos, conspiraron contra él para matarlo. O sea, en su corazón, cuando lo vieron, ya se le ocurrió un plan para exterminar a José, para terminar con su vida, ¿no? A pesar de que era su hermano. Dice el versículo 19, y dijeron uno al otro, y aquí que el dueño de los sueños, aquel está viniendo, ¿no? Obviamente de forma de burla. Pues ahora vamos, lo mataremos, lo arrojaremos en uno de los pozos y diremos que un animal feroz lo comió y veremos qué será de sus sueños, ¿no? Lo que están diciendo los hermanos es que José, al relatar ese sueño, si hubiera matado a los hermanos, si lo hubieran matado, su sueño no se hubiera realizado de ninguna manera, porque este muchacho hubiera muerto, ¿no? Pero yo, Rubén, que era el primogénito, y lo salvó de sus manos diciendo, no mataremos a una vida. Y le dijo Rubén, no derramen sangre, arrójenlo en este pozo, que está en el desierto, pero no extiendan manos sobre él. Lo dijo para salvarlo de sus manos a fin de devolverlo con su padre. Entonces, la intención del hermano mayor era que José llegara vivo ante sus padres, ¿no? Le dijo, bueno, hagan un castiguito, ¿no? Que en este caso le tiraron en una cisterna, ¿no? Pero que no lo maten, que no derramaran sangre inocente. Dice, ocurrió que cuando llegó José a sus hermanos, estos le quitaron a José, que le quitaron su túnica, porque su padre, que amaba y era su preferido, le había hecho una túnica de color. Y esa túnica era para José. Sus hermanos la pudieron arrancar, burlarlo, mofarlo, pero esa túnica le pertenecía a José. La túnica rayada que tenía puesta sobre él, lo tomaron, lo arrojaron al pozo, pero el pozo estaba vacío, no había en él agua, y ellos se sentaron a comer pan. Alzaron sus ojos y vieron aquí una caravana de ismaelitas que venía desde Gilad con sus camellos, por tanto, cera, bálsamo y aristolaquia que se dirigían para bajar a Egipto, ¿no? Ellos, en lo terrible del hecho que hicieron, ¿no? Pero aunque no lo podamos creer, también en la actualidad hay gente que es así, ¿no? Que estamos en tiempos de guerra, tiempos de destrucción, y ante esas cosas la gente sigue construyendo su nada. Estos hermanos, José estando en la cisterna, seguramente desesperado, llamando, pidiendo socorro. De hecho, después en los relatos más adelante, cuando los hermanos no saben que están delante de José, y dicen, nosotros oímos cómo José nos clamaba y no lo quisimos escuchar, por eso ahora nos vienen estas desgracias. ¿No? Ellos pensaban que estaban siendo castigados por lo que habían hecho con José, ¿no? Que había clamado, pidiéndole ayuda, y sus hermanos estaban sentados en la cisterna comiendo pan, o sea, como si nada. Y en la actualidad tenemos gente así, que vemos guerra en Israel, lo que pasó en octubre del año pasado, ¿no? Que masacraron a mucha gente del pueblo de Israel. Sin embargo, mucha gente calla, sin embargo, mucha gente permite que sucedan estas cosas, que de a poco se vayan repitiendo cosas que ya han acontecido en la historia, contra los judíos, contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, ¿no? Y la gente toma la actitud de los hermanos, ¿no? Que en su corazón parece que en ese momento estaban totalmente cegados por la maldad.
no había razonamiento, no podían pensar lógicamente. Estaban Rubén y Judá, que eran los más pensadores en ese tiempo, en ese momento, pero lo único que podían hacer, porque sus hermanos eran 10 contra 2, o 9 contra 2, ¿no? Tratar, evitar que derramaran una sangre inocente, derramar la sangre de su hermano. Y los otros hermanos estaban cegados, ¿no? Entonces dijo Judá a sus hermanos: Judá, ¿qué ganancia obtendremos si matamos a nuestro hermano, tapamos su sangre? Vamos, lo venderemos a los ismaelitas, pero nuestro hermano no esté sobre él, porque nuestro hermano, de nuestra misma carne, es él. Lo huyeron sus hermanos, pasaron estos hombres midianitas comerciantes, lo asieron, subieron a José al pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata y trajeron a José a Egipto. La gente, las personas, por plata terminan haciendo este tipo de locuras, ¿no? Por 20 monedas de plata, que no saben cuánto le habrá durado, cuánto le habrá servido, vendieron a su hermano a un grupo de ismaelitas. O sea, no sabían ni hacia dónde lo iban a dirigir estos ismaelitas. No tuvieron compasión de su hermano, no tuvieron compasión de este joven de 17 años, porque con 17 años no podemos creer que tenía la suficiente experiencia, pudo haber cometido un error de haberse quizás agrandado un poquito, contar su sueño, quizás hacerlo con un poquito de suspicacia, ¿no? O delatar a sus hermanos cuando hacían las cosas mal, porque quizás todavía no tenía la experiencia ni había vivido todo lo que había vivido, ¿no? Obviamente tenía 17 años. Y sus hermanos, llenos de odio por el amor que tenía su padre, ¿no? Por eso lo comparo con el pueblo de Israel, con el amor que Dios tiene por el pueblo de Israel, que muchas veces genera odio, rencillas, discusiones, ¿no? Pero no solo con el pueblo de Israel, sino también nos pasa diariamente con personas que cuando tenemos un avance quieren vernos caer, quieren ser como estas personas que vendieron a José a los ismaelitas, ¿no? Pero lo más terrorífico de todo esto y lo más desastroso, que estos hijos de Jacob, que tenían conocimiento de Dios, que sabían de Dios, que Jacob había hablado de Dios, les había hablado seguramente desde pequeños, ¿no? Tuvieron otro plan aún peor, o sea, cometiendo errores, queriendo solucionar las cosas, seguían cometiendo más errores. Y se tomaron la túnica, esa que había hecho su padre con tanto amor, de colores, de José, degollaron un animal, sumergieron la túnica en la sangre, enviaron la túnica rayada, la llevaron al padre de ellos y dijeron: esto encontramos. Reconoce por favor si esta es la túnica de tu hijo o no. La reconoció y dijo: es la túnica de mi hijo, un animal feroz lo comió, ha sido desgarrado José, ¿no? Obviamente, Jacob, al ver la túnica toda ensangrentada, lo único que pudo atinar a pensar, sin que le dijeran los hijos, ¿no? ¿En qué cabeza iba a pensar Jacob que ellos iban a tener un plan maléfico tan grande contra la vida de José, ¿no? Y no solo contra eso, que no tuvieron la valentía de reconocer su error, sino que decidieron ocultarlo aún más y cometer otra cosa peor, ¿no? Y es por esto que Jacob va a tener una reacción obviamente muy dura, ¿no? Porque dice: entonces Jacob sus vestimentas, colocó cilicio en su cintura, estuvo de duelo por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero se negó a consolarse y dijo: ¿por qué he de bajar duelo por mi hijo a la tumba? Y lloró por él su padre, mientras los madianitas vendieron a José en Egipto a Potifar, el nudo del faraón, jefe de los matarices, ¿no? Jacob va a atravesar uno de los dolores, ya había atravesado la muerte de Raquel, ¿no? Y venía atravesando dolores fuertes. Y este va a ser la pérdida o el sentir que iba a perder a su hijo. Pero también aprendemos una cosa, que Dios hablaba con Jacob y tenía relación con Dios, pero Dios no advirtió a Jacob de que los hijos los engañaban.
Entonces, en esta vida nosotros podemos tener gente que está a nuestro lado, que nos miente, que nos oculta cosas, que podemos ser engañados. Obviamente que Dios no estaba de acuerdo con lo que hicieron los hermanos, pero tampoco advirtió a Jacob porque Dios tenía un propósito. Si Dios avisaba a Jacob, probablemente no se hubiera cumplido lo que hubiera pasado después con José. En este caso, Jacob tuvo que soportar su dolor, sus hijos vinieron y quisieron consolarlo, pero no hubo consuelo para él, ¿no? Sabemos todos que la muerte de un hijo, y sobre todo si era el hijo amado y el amado, le había hecho la túnica de colores, y eso también tiene un significado muy hermoso, porque después, cuando José perdona a sus hermanos y los envía a buscar a su padre, prontamente antes de que éste muera, les hace una túnica a cada uno de sus hermanos y les entrega un montón de túnicas, ¿no? Y eso habla también de la misericordia y el amor que va a tener José, lo como Dios trató con José, su vida, porque después va a ir a Egipto, es vendido como esclavo, pasa en la cárcel, ¿no? Y seguramente vamos a ver muchas cosas en los capítulos que nos quedan por recorrer durante estas semanas. Eso era un poco lo que quería compartir en este Shabbat. Agradezco a todos los que se han conectado, les mando un saludo grande. Que tengan un hermoso Shabbat de Adonai. Shabbat Shalom, chicos, los estoy viendo de Santa Teresita, dice Rafa, muchas gracias. Shabbat Shalom, creo que estaba muy lejos, muy lejos, unas cuadras. Y bueno, esto era un poco lo que queremos compartir. Que el Señor los bendiga grandemente, les sea de bendición. Muchas gracias.